Bienvenidos a esta nueva recopilación de anécdotas aterradoras de Reddit. Todas las anécdotas aquí mostradas son de gente totalmente real. Quédate hasta el final porque cada historia tiene algo muy perturbador que mostrarte. Yo soy Yaretsikei. Comencemos. La primera anécdota de hoy fue compartida en Reddit por el usuario PrestigiosYoung212, la cual se titula "Pensé que eran coincidencias hasta que comenzaron a ocurrir los fallecimientos. Sinceramente, ya no sé qué me está pasando y me da miedo que la gente piense que estoy loco. Todo esto sucedió en el transcurso de un año, por eso empezó a aterrorizarme tanto. Todo empezó como un sueño muy realista, en el que mi madre le compraba a mi hermana una chaqueta específica. Recuerdo cada detalle con claridad. Lo extraño es que mi madre no tenía pensado comprarle ninguna chaqueta. Al día siguiente, de repente le compró a mi hermana la misma chaqueta del sueño, el mismo estilo, los mismos detalles, todo. Me quedé impactado, pero no dije nada. Después de eso, tuve otro sueño sobre un zoológico de mi país que había estado cerrado desde el 2005 y que justo ahora volví a abrir. Nunca antes había visitado ese zoológico en persona. Al día siguiente, de repente escuché la noticia de que efectivamente lo estaban renovando y reabriendo. Y antes de que alguien diga que tal vez lo escuché inconscientemente, nunca había oído ninguna noticia al respecto antes del sueño. Otro sueño fue que mi madre revisaba mi teléfono y encontraba un secreto que le ocultaba. Al despertar, sentí una fuerte intuición que me decía que borrara lo que escondía. Unas horas después, de repente, mi madre me pidió ver mi teléfono. Lo más aterrador es que nunca antes había hecho algo así. Entonces sucedió algo aún más extraño. Estaba sentado en una cafetería de un centro comercial con mi madre, cuando de repente me acordé de una pariente sin motivo aparente. Ni siquiera somos muy cercanos. Le comenté a mi madre que había pensado en ella de forma espontánea, y ella me dijo que se había mudado a otra ciudad. Unos minutos después, al salir de la cafetería, nos la encontramos por pura casualidad. Mi madre y yo nos quedamos atónitos, pero las experiencias que más me asustaron involucraron a miembros de mi familia. Ahí está el tío de mi madre, a quien solo había visto 2 veces en toda mi vida. Por alguna razón, de repente, no podía dejar de pensar en él durante una semana entera. No paraba de pensar en él sin entender por qué. De repente, nos enteramos de que había fallecido. No se sabía que estuviera enfermo y apenas habíamos tenido noticias suyas antes de que esto ocurriera. Me he sentido culpable por alguna razón, aunque sé que probablemente no tenga ningún sentido. Unos meses después, volvió a ocurrir algo similar. Tengo una familia muy numerosa, con unos 26 tíos y tías, contando entre hermanos de mi padre y mi madre. Pero por alguna razón, un tío en particular se me quedó grabado en la mente. Al día siguiente, nos enteramos de que había sufrido un derrame cerebral. Antes de eso, no tenía ni idea de que estuviera enfermo, ni de que estuviera pasando por algo así. Llegados a este punto, sinceramente, a veces me asustan mis propios pensamientos. No sé si son simples coincidencias descabelladas, intuición, reconocimiento de patrones subconscientes o algo completamente distinto. Necesitaba contárselo a alguien porque guardarme todo esto dentro de mí me está volviendo loco. Me gustaría también saber si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia similar o le pasa exactamente lo mismo que a mí. La siguiente historia de esta noche fue publicada por el usuario de Reddit, Several Pokémon, y se titula de la siguiente manera: La advertencia que recibí de algún sitio. Espero haber elegido la etiqueta correcta. En varias ocasiones he recibido mensajes, digamos, del otro lado. Como persona que tiene dudas sobre sus propias creencias y a veces siente que no cree en nada, no digo que no suene extraño, pero no puedo describirlo de otra manera. De repente, información desconocida aparece en mi mente con una insistencia en mayor o menor medida para que la transmita. Por ejemplo, una vez estaba en una cita con el oculista y recibí un mensaje de un hombre de pelo oscuro y una mujer que lamentaba haberse perdido el cumpleaños del optometrista, que le dijera hola y lo del cumpleaños. Me dio muchísima vergüenza. Me decía a mí misma que estaba loca y que no debía molestar a esta doctora tan erudita con tonterías de Teresa Caputo, especialmente cuando el mensaje era básicamente un simple hola. La insistencia que sentí en decírselo, ojalá pudiera encontrar una mejor manera de describirlo. Fue creciendo hasta volverse insoportable.
Avergonzada, me disculpé con ella antes de decirle: siento mucho si esto te parece raro, pero se supone que debo decirte. Entonces, cuando se lo conté, rompió a llorar y me dijo que su padre y su tía habían fallecido el mes anterior y que ella y su tía cumplían años la misma semana, así que siempre intercambiaban tarjetas y celebraban sus cumpleaños juntas. No es algo habitual, pero en otras ocasiones recibí mensajes de este tipo, y en cada ocasión la persona a la que se los envié dijo que los entendía y parecía emocionada y demás, así que no creo que estuvieran mintiendo. La advertencia de la que les estoy contando me pareció similar a estos mensajes, pero solo me afectó a mí. Fue hace unos 16 años. Vivo en el noreste de Estados Unidos y conducía de noche 6 a 8 kilómetros de regreso a casa de mi novio, por una zona muy boscosa, en carreteras que conocía bien, pero que eran extremadamente sinuosas. Cabe mencionar que tenía poco más de 20 años y no consumí ninguna sustancia. La advertencia era que habría un ciervo en la carretera al doblar una curva cerrada, justo después de un pequeño puente. Como soy una persona muy curiosa, dudé de mí misma, como ya me había pasado otras veces, pero el mensaje era insistente y tan específico. Era como si pudiera ver al ciervo en la carretera y saber exactamente dónde. Como dije, todo el trayecto fue por caminos rurales boscosos, así que un ciervo podría haber estado en cualquier parte, pero el lugar donde yo sabía que estaría no tenía mucho sentido. Ese puente cruza un arroyo caudaloso y se encuentra sobre una colina escarpada. A un lado de la carretera no hay arcén y casi de inmediato una pendiente muy profunda que desciende hasta el arroyo. Al otro lado hay una pendiente extremadamente empinada, prácticamente vertical en la base, en cuya cima se alza un gran alojamiento rural. Para que un ciervo estuviera donde yo sabía que estaría, tendría que haber recorrido una distancia considerable por la carretera después de saltar la barandilla que bordea esas colinas durante un buen rato. No es imposible, pero sí es bastante extraño e improbable. Cuanto más me acercaba al lugar, más insistente se volvía el mensaje, y cuando llegué a la curva cerrada con el puente, reduje la velocidad de mi coche para rodearlo y llegar a un parque. Aunque el mensaje fue útil, me dio una sensación de inquietud que ningún otro mensaje me había provocado. Doblé la esquina con una expresión de total tranquilidad para cualquiera que estuviera fuera del coche, pero por dentro el corazón me latía con fuerza y tenía los ojos muy abiertos, llenos de miedo. El ciervo estaba justo donde sabía que estaría, parado ahí. No lo vi entrar a la carretera, ni siquiera estuve a punto de atropellarlo, porque sabía dónde parar. Así que me quedé ahí con el parachoques a unos metros del ciervo, hasta que decidió rodearlo y pasar junto a mi coche que seguía en la carretera, y desaparecer de mi vista al doblar la esquina. Creo que empecé a llorar, la verdad no me acuerdo muy bien. Le di las gracias a no sé quién y conduje el resto del camino a casa, menos de 1 kilómetro ya en ese momento. Esto me ronda la cabeza porque esta noche tuve una sensación similar, aunque menos específica, y casi no dije nada porque mi mejor amigo, que es escéptico y no cree en nada, iba conduciendo. Sabía que nos estábamos acercando por la insistencia de la sensación. Esta vez no era un mensaje tan claro, así que finalmente dije algo, y poco después el ciervo estaba ahí mirándonos fijamente. Cometí el error de preguntarle por qué cree que alguna vez he recibido mensajes, dejando claro que me recordaba a la vieja historia, y no que lo de esta noche fuera necesariamente un ejemplo, ya que era menos específico. Él simplemente dice que, como hay ciervos en la zona, es pura coincidencia, ignorando por completo el nivel de detalle con el que vi el ciervo en la advertencia. Quiero decir, ¿alguien tiene algún tipo de explicación mejor que esto? Es decir, eso de que haya 50% de probabilidades de que estuviera ahí, no me termina de convencer. También señaló que si el ciervo no estuviera ahí, jamás habría vuelto a pensar en ello. No es un argumento descabellado, pero tampoco me parece cierto, porque recuerdo aquella vez que tuve un mal presentimiento que no llegó a materializarse, y no me tomo estas cosas tan a la ligera ni las doy por sentadas, pero quizás mi amigo tenga razón y yo esté loca, y todo haya sido una coincidencia. Gracias por escuchar esto. Disculpa que me haya extendido tanto, me gustaría mucho conocer tu opinión. Estas historias de tener algún mensaje o sensaciones de que algo te advierte de algo, o de tener que mandarle el mensaje a alguien, es muy típico de las personas que tienen algún tipo de don extrasensorial, por llamarlo de alguna manera.
Siendo sincero, son de esas historias que a mí me parecen espectaculares, y yo personalmente he tenido muy pocas experiencias similares a esto. Ya las contaré en algún próximo video, pero me interesaría saber las suyas. Por favor, dejen en comentarios si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de experiencia psíquica o algo así por el estilo que puedan comentar rápidamente en el comentario. Independientemente de qué tan largo sea, los estaré leyendo todos y estaré respondiendo cada uno de ellos. En fin, vayamos con la siguiente historia. La siguiente historia fue compartida por el usuario de Reddit Dr. Electronic 1934, la cual se titula El hombre en la cocina. Hace unos 30 años, mi compañero de piso Jake y yo estuvimos prácticamente sin hogar durante unas 2 semanas. No es que estuviéramos mal, simplemente atrapados en ese molesto periodo de espera entre apartamentos, donde el nuevo hogar aún no está listo. Terminamos observando un Airbnb para pasar la espera, un estudio en medio de un complejo en San Antonio, en Texas. Nada del otro mundo, solo un lugar para dormir hasta que pudiéramos mudarnos a nuestro nuevo hogar. La distribución era sencilla. Entras por la puerta principal y la cama y el televisor están justo a la izquierda. Si sigues recto, hay una pequeña puerta que da a la cocina, una cocina diminuta. Apenas hay espacio para moverse. El baño está al lado a la derecha. Ese es todo el apartamento. No hay pasillo ni separación real entre las habitaciones. Solo una habitación diáfana y 2 pequeñas puertas. Algo que siempre me llamó la atención de ese lugar fue lo expuesto que se sentía. Estaba justo en el centro del complejo, al lado del parque para perros. Todo el mundo pasaba por ahí. Se oía a la gente fuera a todas horas. Ladridos de perros, conversaciones, pasos justo al otro lado de la ventana. Era uno de esos lugares donde el exterior se sentía demasiado cerca. Yo soy madrugador y Jake es noctámbulo, así que alrededor de las 10 de la noche me quedé dormido. Luces apagadas. Jake seguía despierto a mi lado, mirando su teléfono en la oscuridad. Esto era normal en él. De repente, algo me agarró del hombro y me despertó bruscamente. Y no con delicadeza, fue con fuerza. Jake estaba sentado a mi lado, completamente inmóvil, con la mirada fija en la puerta de la cocina. Y con solo mirarlo, supe que algo andaba mal. No era que estuviera inquieto o raro, estaba cerrado. Yo dije, Jake, ¿qué? Y él susurró, creo que hay alguien en el apartamento. Le pregunté qué quería decir. ¿Oíste algo? Dijo que no. Dijo, estaba viendo un video en mi teléfono y vi a un hombre pasar justo al lado de la cama y entrar en la cocina. Para entender mejor el contexto, imagínate la distribución del apartamento un momento. La puerta principal se abre. La cama está justo ahí, a la izquierda. Quienquiera que Jake vio entrar por esa puerta, pasó a un brazo de distancia de donde estábamos acostados y entró en la cocina. Así que, así de pequeño era el lugar. Soy muy escéptico, así que lo primero que pensé fue que tal vez había visto una sombra por el rabillo del ojo o algo así. Le pregunté si eso era posible. Me miró como si fuera tonto y dijo, estaba completamente despierto. Vi a un hombre pasar a mi lado. Eso sí, Jake es una de las personas más tranquilas que he conocido en mi vida. El tipo de persona que no se altera ni se asusta fácilmente. En todos los años que lo conozco, nunca lo había visto despertarme así. Nunca lo había visto con esa expresión. Así que cuando lo dijo con tanta frialdad y seguridad, sentí un ligero cambio en mi interior. Metí la mano en la mesita de noche y agarré mi cuchillo. Para ser sincero, se me aceleró el corazón demasiado, pero no dejaba de pensar en lo pequeño que es ese apartamento. No hay espacio para moverse. Si alguien está en esa cocina ahora mismo, estoy a punto de descubrirlo. Encendí la luz de la cocina y rápidamente me asomé a intentar atacar, pero no había nada. Los armarios estaban cerrados. No había nadie. Revisé el baño. Nada. Regresé y me quedé ahí de pie en silencio con un cuchillo en la mano y el apartamento estaba completamente vacío. Le dije a Jake que no había encontrado a nadie y él simplemente se encogió de hombros y dijo que no sabía lo que había visto. Sin pánico, sin intentar convencerme más, simplemente lo aceptó como si ya se hubiera resignado a lo que fuera. Esa seguridad fue sinceramente lo que más me impactó. Así que empecé a mirar con más atención. Buscaba algo raro, tablas sueltas en el suelo, una puerta que no cerrara bien, cualquier cosa que pudiera explicar cómo alguien entra y sale de un apartamento diminuto sin dejar ningún rastro. Había visto la película de Vacancy hace años
y esa era la parte de mi cerebro que estaba despierta a la 1 de la madrugada, pensando en puntos de entrada ocultos y en la gente que los usa. No encontré nada obvio, pero para ser sincero, estaba agotado y no estaba precisamente haciendo una inspección minuciosa. Si hubiera habido algo, probablemente habría pasado de largo. Nos marchamos a la mañana siguiente. Todavía hoy en día le doy vueltas. De verdad, había alguien en ese apartamento, y si lo había, ¿era humano o algo más? ¿Se escabulleron por algún sitio que se me escapó? ¿O es que Jake creyó de verdad haber visto algo? Estaba tan seguro, pero tal vez su mente le jugó una mala pasada aquella noche. No lo sé. Fuera lo que fuese, no lo encontré. Y tampoco estoy seguro de si quería encontrarlo. ¿A ti te ha pasado algo similar en tu propia casa? La última anécdota de esta noche es algo corta, pero muy interesante. Fue publicada por el usuario de Reddit, Otakuanik, y lleva como título: Lo más espeluznante que me ha pasado una mañana lluviosa. Esto sucedió hace unos 3 años. En aquel entonces, solía ir sola a mis clases particulares de física. Las clases estaban bastante lejos de mi casa, así que tardaba unos 30 minutos en ir y volver. Ese día, había estado lloviznando desde la mañana. No sé por qué, pero todo el ambiente se sentía extrañamente inquietante desde el principio. En fin, salí de casa sobre las 6:30 de la mañana para ir a las clases particulares. La clase terminó sobre las 9 de la mañana y cuando salí, seguía lloviendo ligeramente, así que empecé a caminar de regreso a casa. Para ser honesta, ese día ya me sentía rara sin motivo aparente. Mientras caminaba, miraba a mi alrededor, pero apenas veía caras conocidas. Todo se sentía extrañamente desconocido, aunque era mi ruta habitual de todos los días. Finalmente, llegué a mi barrio. Seguía lloviendo. Entonces, de repente, cuando miré a mi derecha, vi a un hombre de pie frente a un puesto de pescado, de espaldas a mí. Se parecía exactamente a un señor que vivía a unas casas de la nuestra. Pensé que tal vez estaba comprando pescado, ya sabes, lo normal. Y sinceramente recuerdo haber pensado, por fin vi a alguien conocido. Seguí caminando y me fui a casa. Al entrar, vi a un pequeño grupo de personas reunidas al otro lado de la calle, hablando de algo que, bueno, no le di mucha importancia. Dejé mi bolso, me lavé y me senté a descansar. Unos minutos después, mi madre vino y me dijo: ¿sabías que mi tío murió anoche? En el momento en que dijo eso, me quedé paralizada, porque apenas 5 minutos antes lo había visto de pie en ese puesto de pescado. Así que, si murió la noche anterior, ¿a quién vi? Incluso hoy no tengo una explicación. Quizás la persona que estaba ahí solo se parecía a él de espaldas, pero aún así, nunca me pareció una coincidencia. Lo más extraño es que en el momento en que vi a esa persona, mi tío me vino a la mente al instante, y luego, minutos después, me enteré de que había muerto la noche anterior. Parece demasiada coincidencia, ¿no? No éramos muy cercanos ni nada por el estilo. Simplemente teníamos conversaciones normales de vecinos de vez en cuando, pero conocía bastante bien a su esposa. Siempre que nos encontrábamos por la carretera, se detenía a hablar conmigo. Hasta el día de hoy, sigo sin poder explicar lo que pasó aquella mañana. Quizás solo fueron mis ojos que me jugaron una mala pasada, o tal vez fue algo más. ¿A ustedes les ha pasado algo parecido? Déjenlo aquí abajo en comentario. De mi parte, es todo por hoy. Yo soy Jared de Eco Subliminal. No olviden suscribirse para no perderse las próximas historias y videos paranormales que vayamos publicando en el canal. Cada semana tenemos un video nuevo. Nos vemos en la próxima semana. Bye bye.